En este 24º domingo del tiempo ordinario, el Evangelio nos cuestiona, nos pone delante una pregunta fundamental. ¿Quién es Jesús para ti, para mí, para nosotros, para cada uno de nosotros hoy? El evangelista Marcos, una vez más, pone Jesús en camino. Ahora lo vemos con sus discípulos camino a Cesarea de Filipo. La misión no se acampa, no se estanca, no es algo estático, sino algo muy dinámico. Y por el camino Jesús hace una encuesta. Pide a sus discípulos, la gente, qué comentarios hace sobre él. Lo pide a sus discípulos, no solo porque confía en ellos, pero a mi manera de ver, también porque los discípulos, tal como su maestro, están con la gente, se meten. Y sus discípulos le contestan. Según los comentarios escuchados, por algunos Jesús es uno de los profetas, por otros es Elías, por otros es Juan Bautista. Al escuchar estas respuestas, la pregunta de Jesús se hace más personal, íntima, directa. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Una cosa es hacerlos chismosos, escuchar comentarios de la gente y a pedido de Jesús comentárselos. Una cosa es abrir la puertita del corazón y contestar a esta pregunta. Y es justamente a esta última acción a los que los está llamando Jesús, a que abran el corazón y que la respuesta sea espontánea, directa, verdadera. Y en esto toma la palabra Pedro, como siempre. Él es el vocero de los discípulos, el que toma la palabra en los momentos en que hace falta tomarla. Diríamos hoy en día que Pedro es el líder del grupo. Y Pedro responde en nombre suyo y en nombre de los discípulos. Tú eres el Mesías. Son pocas palabras, pero que expresan una respuesta bien fuerte. Jesús es el Mesías tan esperado. Y Pedro puede llegar a esta respuesta gracias también a la experiencia de haber caminado con Jesús. Se ha dado cuenta Pedro que las palabras de Jesús, sus gestos, sus obras, su estilo de vida, todo en Jesús manifiesta que Él es el enviado de Dios, el ungido, el que venía de venir para arreglar las cosas, que por cierto bien no andaban. La respuesta de Pedro manifiesta lo que su corazón siente y lo que la razón, fruto de la experiencia directa, piensa. Y Jesús, en el marco del así llamado silencio mesiánico, va prohibiendo a Pedro y a los demás discípulos compartir esta noticia con la gente. La idea que la gente, y en particular los discípulos, tienen del Mesías es totalmente diferente de la idea que maneja Jesús de Mesías. Un Mesías que no viene a ser servido, que no busca aplausos, sino que viene a servir porque es el misionero del Padre, y quien ha visto a Él, ha visto el Padre. Ahora Jesús empieza a compartir con sus discípulos lo que será de su vida. A ellos, que lo han reconocido como el Mesías, los instruye porque no vayan teniendo ideas equivocadas en sus corazones. Les dice que Él tendrá que sufrir mucho, que ser juzgado y condenado por quienes manejan el poder religioso y social, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Es muy importante ver lo que acontece ahora en el relato evangélico. Pedro se lleva aparte a Jesús y le expresa sus sentimientos. Esto nunca te llegará a pasar, casi parece escuchar su voz. Piensa defender al Maestro y Mesías con todas sus fuerzas. Como veremos en otro evangelio, Pedro dirá también que por Jesús estaba dispuesto hasta ir a la cárcel, hasta morir por él. Pero Jesús, delante de todos, le dice a Pedro, «Quítate de mi vista, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios». Y Pedro, considerado como el mejor amigo de Jesús, el incondicional, viene tildado ahora por Jesús como Satanás. La función de Satanás es dividir, separar, pero también la desviar del camino. Y Pedro parece actuar como si estuviera desviando a Jesús del camino de la cruz. En la historia de la Iglesia se ha visto el texto del profeta Isaías, que leemos y meditamos como primera lectura, como prefiguración de Jesús. Es el tercer cántico del siervo de Yahvé, y llama la atención la actitud no violenta de este siervo, que, valga la redundancia, se ha interpretado como prefiguración de Jesús, que con su actitud no violenta ha vivido este texto. Volviendo al Evangelio, hay un dato que considero muy importante. Jesús habla
sí, de su pasión y muerte, pero habla también de su resurrección. Pero Pedro no entiende, porque su corazón y su razón no pueden entender que el Mesías puede ser condenado y ejecutado como un malhechor cualquiera, como un hombre cualquiera. El seguimiento de Jesús, tema central en Marcos, se colorea de un matiz nuevo. Después de estas palabras a Pedro, Jesús se dirige a todos y les dice: quien quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. La pregunta de hoy es: nosotros, hoy, que queremos seguir a Jesús, ¿estamos disponibles, dispuestos para renunciar a nosotros mismos, a cargar con nuestra cruz todos los días y a seguirlo? A esta pregunta podemos contestar solamente si hemos contestado la pregunta: ¿quién es Jesús hoy para nosotros? Y para contestar a esta pregunta, no vale contestar como lo hizo Pedro en su momento. También nosotros tenemos que abrir la puertita de nuestro corazón y encontrar ahí la respuesta. Y de acuerdo a esta respuesta, ver cómo anda nuestro seguimiento de Jesús. Y de acuerdo a estas dos respuestas que nuestro corazón puede dar, podemos vivir lo que nos propone Santiago en la segunda lectura: la fe que se expresa por las obras. Hay que decir un no rotundo y total al divorcio entre la fe y la vida, como si la fe se vive en el culto, en las cuatro paredes del templo, y después en la vida se manejan otros valores, los valores dominantes de esta sociedad, el consumismo, la ideología. La fe sin obras, nos dice Santiago, está muerta. ¿Cómo expresamos nuestra fe hoy nosotros? ¿Con cuáles obras estamos dando testimonio de nuestra fe viva en el resucitado? Que podamos encontrar en nuestro corazón, con sinceridad, las respuestas a estas preguntas.